Pues ya tenemos con nosotros, y muy bienvenidos a Tamarite de Litera, al Centro Aragonés de Tarrasa. La Jota aragonesa es el principal elemento identificador de Aragón. Desde hace más de 2 siglos, tras mucha década de abandono institucional, el Gobierno de Aragón promulgó el Decreto 124/2013, por el que se declaró la Jota aragonesa como bien de interés cultural inmaterial. En él se recogen los valores de la Jota aragonesa, destacando la contribución de muchos aragoneses de dentro y fuera de Aragón en mantenerla y difundirla. Se reconoce también en esta labor a las casas y centros aragoneses en el exterior, que son muchas y muchas de las personas que estáis aquí contribuyendo a este magnífico festival. En el decreto se proclamó, entre otras cosas, que su riqueza tanto musical como del repertorio de sus letras, las coplas, los cantes, los estribillos y bailes, suscita en la población aragonesa un sentimiento muy profundo inmediato de pertenencia a un territorio y de identificación con su pueblo y su pasado. El documento señala su valor como símbolo y seña de identidad difundida fuera de las fronteras naturales y como fuente de inspiración para muy diversas artes, y lo reconoce como portadora de una serie de valores culturales, musicales y artísticos, reforzando por el sentimiento de pertenencia a la comunidad aragonesa. Iremos comentando de esta bellísima palabra que es la Jota. Señoras y señores, tengo el placer de nuevo de presentar al Centro Aragonés de Tarrasa, que nos interpretará canto grupal, pan de kilo, un baile Jota de Huesca y el canto Jota a dúo. Benvinguts, bienvenidos, Tarrasa.
absolutamente.